El techo fue tomando forma, primero como una línea de sombras inclinadas, luego como una estructura firme. El sol fue inclinándose, dorando la madera nueva. Cuando colocaron el último cabrio, los dos se quedaron un momento allí, de pie sobre la tierra aún desnuda, mirando hacia arriba. «Míralo», dijo Samuel, con una sonrisa pequeña, casi orgullosa. «Parece una casa de verdad». «Lo es», respondió Elena. «Aunque todavía no tenga puertas ni ventanas. Ni muebles, ni chimenea. Y ni historia», añadió ella. «Pero las tendrá». Bajó la vista hacia él. «Y gracias, Samuel. No solo por hoy, sino por no tratarme como si fuera de cristal». Él se recostó un momento contra uno de los troncos. «No eres de cristal, Elena. Eres más bien», la observó, buscando la palabra, pino terco. «Cruje, se dobla, pero no se rompe fácil». Ella soltó una risa sincera, tal vez la primera que él le oía. «Supongo que tomaré eso como un cumplido». El cielo empezaba a teñirse de naranja. Samuel miró la luz filtrándose por los huecos. «Te falta mucho trabajo aquí», dijo. «Pero ya se siente distinto estando dentro». Elena lo notó también. Había algo en la forma en que las paredes y el techo dibujaban un espacio que antes no existía. Una dentro y una fuera. Un lugar que, aunque aún vacío, ya se podía imaginar lleno de cosas, una mesa, una cama, una estufa, una vida. Algo se movió dentro de Samuel. Un impulso que no esperaba tener. «Tengo», dijo, con cierta torpeza, «algunas cosas en el rancho que ya no uso. Una mecedora, por ejemplo. La hizo un vecino de Ana cuando nació el niño. Desde que, se aclaró la garganta, desde hace años, solo acumula polvo en un rincón». Elena lo miró, en silencio. «Podría traerla», continuó él. «Si quieres. Podría estar bien aquí. Que alguien la use de nuevo». Ella entendió el tamaño de esa oferta. No era solo un mueble. Era un pedazo de su vida anterior, un recuerdo que había permanecido inmóvil, agarrado al pasado, y que ahora él se atrevía a mover hacia un futuro diferente. «Me gustaría», contestó, con suavidad. «Pero solo si estás seguro». Samuel asintió. «Creo que ha estado vacía demasiado tiempo». Se hizo un silencio cálido. Elena miró alrededor, sintiendo por primera vez que la cabaña no solo era un refugio contra el mundo, sino un lugar al que alguien podía entrar, y quedarse. «Samuel», dijo, con la voz un poco más baja. «No te estoy pidiendo nada ahora. Ni promesas, ni futuros». Él la observó, atento. «Lo sé. Solo quiero que sepas que, si alguna vez ese rancho grande y lleno de huecos invisibles te pesa demasiado», hizo un gesto con la mano abarcando el interior de la cabaña, «este lugar puede ser, no sé, un respiro». Samuel bajó la mirada un segundo, sintiendo como esas palabras encontraban un sitio nuevo dentro de él, un lugar que había estado clausurado desde hacía años. «Y tú», añadió él, «si alguna vez sientes que cargar todos estos troncos sola es demasiado, puedes cruzar el valle. Tengo café decente. Y una cocina que está empezando a aburrirse de verme solo». Las comisuras de los labios de Elena se alzaron. «Y trato hecho». El sol se hundía lentamente detrás de las montañas cuando Samuel se despidió para regresar al rancho. Antes de cruzar la entrada improvisada de la cabaña, se detuvo. «Elena». Ella se giró. «Sí». Él dudó un momento, buscando las palabras correctas. «No sé qué va a pasar mañana, ni el mes que viene», dijo. «Pero hoy, estoy contento de haber subido esta colina». Ella sostuvo su mirada, suave, firme. «Y yo», respondió, «estoy contenta de no haber levantado este techo sola». Se miraron una última vez, como quien marca un punto en el mapa de su propia historia. Luego Samuel bajó la colina, su silueta recortándose contra el cielo rojizo. Elena se quedó de pie en el centro de la cabaña, rodeada de madera fresca y aire que olía a futuro. Pasó la mano por uno de los troncos, sintiendo las vetas bajo sus dedos. Había construido todo aquello un tronco a la vez. Pero ahora sabía que no tendría que levantar su vida solo con sus propias manos.
No si no quería. A lo lejos, el humo del rancho de Samuel se alzaba hacia el cielo, y ella imaginó, por primera vez sin miedo, la posibilidad de que algún día, ese humo y el de su propia chimenea se mezclaran en el aire tranquilo del valle. No era una promesa. No todavía. Pero era un comienzo. Una colina dura, levantando un hogar tronco a tronco. Su pecho se apretó con una mezcla extraña de admiración y temor. Mientras se alejaba, una idea incómoda se le instaló en el pensamiento. Hacía mucho tiempo que no esperaba con interés la llegada de un nuevo día. Y aunque intentó negarlo, supo que al amanecer, aún antes de darle de comer al ganado, lo primero que haría sería mirar hacia la colina para ver si ella seguía ahí, lista para alzar otro tronco. Sin saberlo del todo, los dos habían empezado a compartir algo más que el viento y la vista del valle. Habían empezado a compartir la carga invisible de sus propias tormentas. Los días siguientes amanecieron claros, como si el cielo quisiera disculparse por la violencia de la tormenta. Elena estaba de pie antes de que el sol asomara por completo detrás de las montañas. El cuerpo le dolía, hombros, espalda, manos, cada músculo se quejaba de los esfuerzos del día anterior. Pero al salir de la pequeña tienda donde dormía, a unos metros de la cabaña, lo primero que hizo fue levantar la vista hacia el valle. El rancho de enfrente estaba envuelto en la luz suave de la mañana. El humo de la chimenea se alzaba en una línea delgada y recta. Vio una figura salir por la puerta principal. Samuel. Él también alzó la vista, casi como si lo hubiera sentido. Por un instante, los dos se quedaron quietos, separados por el aire frío y el tramo de tierra que los dividía. Luego, casi a la vez, levantaron una mano en un saludo breve. Elena notó que algo se aflojaba en su pecho. No estaba tan sola como antes. Samuel llegó un par de horas después, con una cuerda al hombro, herramientas colgando del cinturón y una bolsa de tela en la mano. Pensé que hoy levantarías los cabrios del techo, dijo, a modo de saludo. Y pensé que probablemente no habías desayunado. Le extendió la bolsa. Elena la tomó, desconfiada al principio, pero el olor a pan recién hecho y a tocino frío la golpeó con fuerza, despertándole un hambre casi dolorosa. No era necesario, murmuró. Lo sé, replicó él. Por eso lo hice. Se sentaron sobre un tronco y compartieron el desayuno. No fue una escena idílica, comieron en silencio, con las manos ásperas y sucias, el viento todavía frío. Pero había algo íntimo en la forma en que el pan pasaba de uno a otro, en cómo el tocino se dividía en dos partes casi exactas, en el sonido sencillo de dos personas masticando en la misma colina. ¿Siempre cocinas así de bien?, preguntó Elena, después del tercer bocado. Era mi esposa la que cocinaba, respondió Samuel, sin pensarlo. Yo solo aprendí a no quemar la sartén. La palabra esposa se quedó colgando entre ellos. Elena la tomó con cuidado. No hablaste de ella el otro día, dijo, suavemente. Ni de por qué vives solo en ese rancho tan grande. Samuel miró hacia el valle. El sol ya iluminaba los tejados, el corral, los campos. Desde aquella distancia, todo parecía ordenado y estable, como si nada trágico hubiera pasado jamás allí. No suelo hacerlo, contestó, breve. Elena dudó un instante. Si no quieres contarlo, lo entiendo, añadió. También tengo cosas que preferiría no recordar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una invitación no dicha, podemos hablar o podemos callar. Las dos cosas están bien. Samuel respiró hondo. Se llamaba Ana, empezó. Llegamos juntos a este valle hace 8 años. Teníamos menos que tú ahora y más sueños de los que cabían en un mapa. Mientras hablaba, sus ojos se quedaban fijos en un punto indeterminado, como si viera otra época superpuesta a la actual. Y el rancho era más pequeño entonces. Solo un par de cercas, una casa que se caía a pedazos. Ella me ayudó a levantar cada tabla, a plantar cada árbol. Le gustaba decir que esta tierra era terca, pero que al final aprendía a querer a quien la cuidaba. Una sombra suave cruzó su rostro. A nuestro hijo nació aquí. Un invierno. Muy frío. Elena sintió que algo se tensaba en su garganta. Samuel continuó, la voz más baja.
Tuvo una fiebre. En el pueblo dijeron que era una mala racha, que algunos niños, se detuvo. El mío fue uno de ellos. Ana lo sostuvo en brazos hasta el último momento. Yo, fui al pueblo a buscar medicinas. Volví tarde. Tragó saliva. Cuando regresé, ella estaba sentada en la mecedora, con el niño dormido en su regazo. Solo que no estaba dormido. Y ella, cerró los ojos un segundo, había dejado de llorar. Se había quedado quieta, mirándolo. Como si se hubiera ido con él un poco más lejos de donde yo podía alcanzarla. Elena bajó la mirada, dándole espacio a ese dolor. Murió 3 días después, dijo Samuel, sencillo, como quien dice un hecho que ha repetido tantas veces en su cabeza que ya no sabe cómo adornarlo. Desde entonces, el rancho se ve igual por fuera. Pero por dentro, nunca volvió a ser una casa. Solo un lugar donde dormir y trabajar. Se hizo un silencio espeso. El viento jugaba con la cuerda de los cabrios, haciéndola chasquear levemente. Elena apretó los dedos sobre el trozo de pan que aún sostenía. Lo siento, susurró. Él se encogió de hombros. No puedes sentir lo que no viviste. No, corrigió ella, levantando la vista. Pero puedo entender lo que es perder algo que te lo había cambiado todo. Samuel la miró, ahora él con una pregunta en los ojos. ¿Qué perdiste tú, Elena? Ella respiró hondo. Había estado evitando esa conversación desde que llegó al valle. Pero si él había dejado que sus recuerdos salieran, ¿no debía ella, al menos, abrir un poco de los suyos? Y perdí el derecho a decidir por mí misma, dijo, al fin. Durante años. Hizo una pausa, acomodando las palabras. Me casé joven. Demasiado joven. Con un hombre que tenía muchas ideas sobre cómo debía ser una esposa. Cómo debía hablar, vestir, reír. Cuándo podía salir y con quién. Cuánto debía bajar la mirada. Samuel frunció el ceño. ¿Te golpeaba? No siempre con las manos, respondió Elena. A veces basta con la forma en que alguien pronuncia tu nombre para hacerte sentir más pequeña que el zapato que arrastra. Miró la cabaña a medio hacer, como si viera su propia historia en cada tronco. Un día me di cuenta de que si me quedaba, iba a desaparecer. No de golpe, como tu esposa, sino poco a poco, hasta no reconocerme ni en un espejo. Suspiró. Vendí todo lo poco que tenía que era realmente mío. Tomé el carro, el caballo, y me fui. No miré atrás. Compré esta tierra porque nadie la quería. Porque pensé que, si lograba hacer de este pedazo duro de mundo un lugar habitable, eso significaría que yo también merecía un lugar donde existir sin pedir permiso. Samuel escuchó con atención absoluta. Por eso necesitas hacerlo sola, dijo. Porque cada tronco que levantas te demuestra que puedes. Exacto. Pero eso no significa, añadió él, con cuidado, que aceptar ayuda te haga menos dueña de tu vida. Elena lo miró largo rato. Había resistencia en su mirada, pero también cansancio. Mucho cansancio. Lo sé, admitió. Solo, me da miedo necesitar a alguien otra vez. Samuel sostuvo su mirada, y en la suya había un reflejo del mismo temor. A mí también, confesó. Porque la última vez que amé, lo perdí todo. Los dos se quedaron mirándose, con el valle entero respirando debajo de ellos. Ninguno de los dos pronunció la palabra amor, pero estaba ahí, incompleta, apenas insinuada, como una viga que aún no se ha levantado del suelo. Esa tarde trabajaron como si hubieran hecho un pacto silencioso. Samuel levantaba los cabrios y los sostenía sobre sus hombros mientras Elena los fijaba con clavos y cuerdas. A veces, sus manos se rozaban sin querer, a veces, uno anticipaba lo que el otro iba a necesitar sin tener que pedirlo. Él soltó una breve risa, ahogada por otro trueno. Solo cuando veo que alguien está a punto de dejar que se le caiga una casa encima. ¿Qué es mi cabaña?, replicó Elena. Si se me cae encima, es asunto mío. Mientras estés en la colina frente a mi rancho, me temo que también es un poco asunto mío. Elena quiso contestar algo más mordaz, pero un tronco volvió a crujir, desviando su atención.
Se pusieron debajo, lo empujaron juntos, hombro con hombro, sintiendo el peso compartido. Por un segundo, sus rostros quedaron tan cerca que ella pudo ver las gotas de agua corriendo por la barba oscura de Samuel, y él pudo ver las pecas apagadas por el barro en el puente de su nariz. La estructura finalmente se estabilizó. No estaba perfecta, pero al menos ya no parecía a punto de desmoronarse. Samuel se separó un poco, respirando con dificultad. Bien, dijo. Esto aguantará, si el cielo no decide venir con todo. Los rayos empezaban a dibujar líneas blancas en la distancia, iluminando por un segundo las montañas como esqueletos gigantes. El trueno que siguió les vibró en el pecho. Tenemos que entrar, continuó él, señalando el interior de la cabaña. No tienes techo todavía, pero al menos las paredes cortan algo del viento. Elena miró hacia el interior oscuro, los troncos aún desnudos, el suelo sin tablas, solo tierra apisonada. Se abrazó a sí misma un segundo, temblando. No estaba segura si era por el frío o por la súbita conciencia de que no estaba sola. Está bien, dijo, al fin. Entremos. Se refugiaron dentro de la estructura. La lluvia seguía golpeando con fuerza, atravesando las rendijas y colándose en chorros finos por donde todavía faltaban troncos o calafateo. Aún así, allí el viento rugía menos, reducido a un murmullo grave entre las paredes. Samuel se quitó los guantes mojados y los dejó caer cerca de la pared. No es el mejor refugio, comentó, mirando alrededor, pero he dormido en lugares peores. Yo también, contestó Elena, con una media sonrisa cansada. Se sentaron sobre un par de troncos apilados a un lado, como si fueran bancos improvisados. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo escucharon la lluvia, el tamborileo constante sobre la madera, el crujido tímido de la estructura acostumbrándose a la tormenta. Elena se frotó los brazos, intentando recuperar algo de calor. Sus manos estaban rojas, hinchadas, con pequeñas heridas abiertas en los nudillos. Samuel las vio y frunció el ceño. «Tus manos». «Están bien», lo interrumpió ella, casi por reflejo. «He tenido peores». «Eso no significa que no duelan», replicó él, en voz baja. La manera en que lo dijo la descolocó. No sonaba a crítica, sino a preocupación genuina. «No tengo más remedio», respondió Elena, mirándose las palmas. «Si quiero una casa, tengo que levantarla yo misma». Samuel la observó un largo momento. «Podrías contratar a alguien», sugirió. «Hay hombres en el pueblo que saben de construcción». Elena soltó una pequeña risa sin humor. «Claro. Y que decidan cómo debe ser mi casa, dónde pongo la puerta, cuántas ventanas son apropiadas para una mujer sola». «No, gracias». Lo dijo con una firmeza que no admitía réplica, pero en su voz había algo más, una sombra que Samuel reconoció, la de alguien que ha tenido demasiadas decisiones tomadas por otros. «Así que tú lo haces todo», dijo él. «Sola». «Así es». «Debe de haber una razón para tanto empeño», aventuró. Elena clavó la mirada en la lluvia que se colaba por una rendija. Parecía estar escogiendo cuidadosamente las palabras, como si cada una pesara demasiado. «Digamos», empezó, «que he pasado muchos años viviendo en casas que no eran mías, siguiendo reglas que no puse yo. Estoy cansada de eso». Samuel asintió lentamente. «Aquí nadie te obliga a quedarte», comentó. «Hay otros pueblos, otras tierras». «Lo sé», lo interrumpió, con suavidad. «Precisamente por eso elegí esta colina. Porque nadie quería este pedazo de tierra. Así, si lo convierto en algo habitable, no le debo nada a nadie». Un trueno lejano acompañó sus palabras. Samuel la miró de soslayo. «No le debes nada a nadie», repitió. «¿Ni siquiera a ti misma?» Ella frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?» Él se encogió de hombros, un gesto casi tímido para un hombre de su tamaño. «Significa que te estás exigiendo demasiado. Nadie levanta una cabaña entera sola sin terminar rota por dentro». «Tal vez ya estaba rota antes de empezar», replicó Elena, con una sonrisa frágil que no llegó a sus ojos. Esas palabras lo golpearon más de lo que él esperaba.
Por un momento, la imagen del cuarto frío donde murió su hijo apareció, nítida, como una fotografía que se niega a desvanecerse. Sintió el viejo peso de la culpa subirle por la garganta. Lo entiendo, dijo, finalmente. Más de lo que crees. Elena lo miró, inquisitiva. Ah, sí. Preguntó, suavemente. ¿Y qué entiende un ranchero que lo tiene todo sobre estar roto? Samuel desvió la mirada hacia la entrada, donde la lluvia caía como cortinas líquidas. El rancho se ve grande desde abajo, dijo. Pero una casa puede estar llena de huecos invisibles. Se hizo un silencio denso entre ellos. Elena observó su perfil, la mandíbula apretada, la arruga marcada entre las cejas, la forma en que sus manos se cerraban y abrían sobre las rodillas, como si contuvieran una historia que no sabía cómo soltar. Sin pensarlo demasiado, preguntó. ¿Vivías solo antes de que yo llegara? No siempre, respondió él. La respuesta quedó flotando, incompleta. Elena entendió el límite invisible que había tocado y decidió no presionar, todavía. La tormenta siguió rugiendo durante un rato más, como si el cielo estuviera desahogando su propia rabia. Ellos dos, encerrados entre paredes aún desnudas, compartieron un silencio que no era cómodo, pero tampoco del todo hostil. Era un silencio de dos personas que se reconocen, aún sin querer hacerlo. Cuando la lluvia empezó por fin a perder fuerza y los truenos se alejaron, Samuel se levantó primero. La estructura aguantó, dijo, saliendo a revisar los troncos. Mañana tendrás que reforzar algunas uniones, pero, sigue en pie. Elena lo siguió hasta la luz gris del exterior. El valle se veía lavado, las montañas envueltas en bruma. El aire olía a tierra mojada y a madera recién empapada. Gracias, dijo ella, bajito. Samuel la miró, sin entender al principio. Ella giró la cabeza hacia la cabaña, esto. Y por lo de antes. Por un segundo, él quiso hacer algún comentario evasivo, algo como no fue nada o cualquiera lo habría hecho. Pero ninguna de esas frases le pareció cierta. De nada, respondió, simplemente. Se colocó el sombrero, que había recuperado del barro, y se dispuso a bajar la colina. Dio unos pasos, pero se detuvo, volviendo la cabeza hacia ella. Elena, dijo, probando el nombre, que le resultaba extraño y familiar a la vez. Si mañana el viento sigue así, podrías usar unas cuantas manos más para levantar los cabrios del techo. Ella arqueó una ceja. ¿Eso es una oferta? Llámalo, preocupación de vecino, replicó él. Un vecino al que no le gustaría tener que sacar a alguien de debajo de un montón de troncos otra vez. Elena lo observó un instante, evaluándolo. Está bien, cedió. Si quieres venir, trae tu propio martillo. Una chispa leve, casi imperceptible, cruzó entre los dos. Samuel asintió, y emprendió el descenso por la colina. El barro hacía que sus botas se hundieran un poco más de lo normal, pero su paso era firme. A mitad de camino, se permitió mirar hacia atrás. La vio de pie, junto a su cabaña tambaleante pero erguida, con la ropa pegada al cuerpo, las manos destrozadas y la mirada fija en la estructura que estaba construyendo. Una mujer sola en. El tronco cayó con un estruendo sordo, como un trueno de madera. Samuel sintió el golpe vibrar a través de sus brazos cuando se lanzó hacia adelante. No tuvo tiempo de pensar, solo alcanzó a empujar a Elena hacia un lado, su mano cerrándose alrededor de su brazo, caliente y tenso bajo la camisa. Ambos rodaron por el suelo de tierra, mientras el tronco se estrellaba donde ella había estado un segundo antes. La lluvia, por fin, se desató. ¡Cuidado! Y gritó él, aunque ya era demasiado tarde para la advertencia. Elena se quedó unos instantes sin aliento, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. El barro se le pegaba a la ropa, la trenza se le había aflojado, y unos mechones oscuros le caían sobre la cara. El tronco, pesado, quedó cruzado en diagonal sobre la estructura incompleta, haciendo gemir el resto de la cabaña con un crujido inquietante. Samuel se incorporó primero, jadeando. Tenía una rodilla clavada en el barro y el sombrero había volado unos metros atrás, pero sus ojos no se apartaban de ella. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz ronca.
¿Te golpeó? Elena parpadeó, todavía aturdida. Sentía el brazo dolorido donde él la había agarrado para apartarla, pero, al mover las manos y las piernas, comprobó que nada estaba roto. Y creo que no, respondió, al fin, tragando saliva. Solo fue el susto. Intentó levantarse, pero el suelo ya se estaba volviendo resbaladizo con la lluvia. Samuel extendió una mano sin pensar. Ven, te ayudo. Ella dudó un segundo. Había pasado tantas semanas repitiéndose que podía sola, que aceptar una mano le resultaba casi una derrota. Pero el trueno que cayó justo encima de ellos la hizo estremecerse, recordándole que esa tarde el orgullo era menos urgente que la tormenta. Tomó su mano. La sensación del contacto la sorprendió. La palma de Samuel era grande, áspera, caliente a pesar del agua fría que empezaba a caer con fuerza. Él la sostuvo con firmeza, pero sin brusquedad, tirando de ella hasta que estuvo de pie. La lluvia caía ahora en diagonales violentas, golpeando la madera desnuda de la cabaña y oscureciendo la tierra. El viento silbaba entre los troncos, haciéndolos vibrar como si fueran huesos viejos. Tienes que salir de aquí, dijo Samuel, alzando la voz. Esta estructura no va a aguantar mucho con este viento. Si se suelta otro tronco. Miró a su alrededor, evaluando rápido. Los troncos estaban encajados, pero algunos aún no tenían los refuerzos ni las cuñas que los dejarían firmes. Una ráfaga más fuerte y la mitad de la pared podía venirse abajo. Elena apretó los labios. Miró la cabaña como quien mira el principio de un sueño a punto de derrumbarse. No puedo dejarla así, dijo, sacudiendo la cabeza. Si la tormenta arranca los troncos, tendré que empezar casi desde cero. Samuel dio un paso hacia ella, la lluvia corriendo por su rostro y su cuello. Si te quedas aquí, no habrá nada que reconstruir. Ni cabaña, ni tú. La frase flotó entre ellos, más pesada que cualquier tronco. Otro trueno retumbó, y una ráfaga de viento sacudió la estructura. Un par de troncos se movieron apenas, un crujido agudo avisando del esfuerzo. Samuel tomó una decisión. Vamos a asegurar lo que podamos, dijo rápido. Solo lo justo para que no se venga todo abajo. Después, te refugias, ¿entendido? Elena lo miró con un brillo obstinado en los ojos, pero asintió. No tenía muchas opciones. El viento le pegaba la ropa al cuerpo y la lluvia le arañaba los ojos. Respiró hondo, se arremangó un poco más y dijo. Bien. Pero sigo tus instrucciones solo esta vez, vaquero. El uso de esa palabra, vaquero, le arrancó a Samuel una media sonrisa breve, casi olvidada. Se pusieron en movimiento. Durante los siguientes minutos, que se sintieron largos como una batalla, trabajaron codo a codo bajo la tormenta. Samuel levantaba los troncos que amenazaban con soltarse, usando toda la fuerza de su espalda y sus hombros, mientras Elena encajaba cuñas, ajustaba cuerdas, martillaba clavos con golpes rápidos y precisos. Sus manos se deslizaban a veces por la madera mojada, y más de una vez estuvieron a punto de caer. El barro les salpicaba las botas, la lluvia les pegaba el cabello a la frente, y sus respiraciones entrecortadas se mezclaban con el rugido del viento. ¿Y siempre trabajas así, justo contra el cielo? Y gritó Samuel, tratando de hacerse oír. ¿Y tú siempre apareces de la nada para dar órdenes? Le respondió ella, sin dejar de golpear un clavo. Elena. Y gritó, alzando la voz sobre el viento. Ella no lo escuchó. En ese instante, el tronco que estaba intentando encajar se movió con brusquedad, resbalando de la muesca. El equilibrio de la estructura se rompió por un segundo. Uno de los troncos superiores se salió de su lugar y comenzó a caer, lento al principio, luego más rápido, directo hacia ella. El corazón de Samuel se detuvo. Elena. Rugió, esta vez con todas sus fuerzas, echando a correr. La primera gota gruesa de lluvia cayó sobre la tierra justo cuando él alcanzó la base de la cabaña. El tronco se precipitaba hacia ella, la sombra de la madera atravesando su rostro. Y en ese preciso instante, con el viento aullando a su alrededor, Samuel llegó hasta ella, extendiendo los brazos. Ahí, con el tronco a punto de caer y su voz rompiendo la distancia por primera vez, la llamó. Elena.
El viento bajaba desde las montañas cargado de polvo y resina de pino, y el eco lejano de unas vacas mugiendo se mezclaba con el golpe seco del hacha contra la madera. Clac, clac, clac. Samuel Torres levantó la mirada desde la cerca que estaba reparando en su rancho y la vio otra vez, allá arriba, en la colina, la mujer de la cabaña. Llevaba semanas observándola desde la distancia. No era que quisiera espiarla, se decía a sí mismo, pero cada vez que salía a revisar el ganado, inevitablemente su vista terminaba buscando aquella figura delgada moviéndose entre troncos, cuerdas y herramientas. Ese día, como casi todos los anteriores, ella trabajaba sola. Había levantado ya la base de la cabaña, un rectángulo de troncos encajados, con una abertura donde alguna vez abría una puerta. Sus manos estaban envueltas en trapos sucios, y aún así seguía empujando, levantando, emparejando troncos que parecían demasiado pesados para su cuerpo. «Te vas a romper la espalda, muchacha», murmuró Samuel, aunque sabía que ella estaba demasiado lejos para escucharlo. El sol estaba alto sobre el valle. Desde donde él estaba, el rancho parecía pequeño comparado con la inmensidad de la tierra seca y las montañas azules al fondo. El techo del granero, la casa principal de madera envejecida, el corral, los caballos moviéndose inquietos, todo formaba parte de una rutina conocida, una vida que él llevaba años viviendo, más por costumbre que por deseo. Pero desde que la mujer de la colina había llegado, algo dentro de esa rutina había empezado a cambiar. Dejó el martillo a un lado, apoyó los antebrazos en la cerca y la miró con más atención. La primera vez que la había visto fue unas 3 semanas atrás, cuando llegó al pueblo con un carro pequeño tirado por una yegua flaca. Llevaba un vestido sencillo, un sombrero de ala ancha y la espalda recta. No habló con nadie más de lo necesario, compró clavos, cuerdas, harina y sal. Preguntó por un terreno en venta y, para sorpresa de todos, pagó en efectivo. El terreno en la colina, justo frente al rancho de Samuel. «Está loca», había dicho el cantinero, sacudiendo la cabeza. «Esa tierra es dura. No hay sombra, apenas agua, y el viento pega fuerte en invierno. Las mujeres no construyen cabañas», agregó una señora, frunciendo los labios. Samuel no dijo nada. Solo escuchó, pensativo, mientras giraba el vaso de whisky entre los dedos. Cuando salió del pueblo esa tarde y cruzó el valle a caballo, la vio por primera vez en la colina, midiendo el terreno con pasos firmes, marcando el suelo con una estaca. Desde entonces, todos los días, al amanecer, cuando Samuel abría la puerta de su casa, la veía. Pequeña, al principio, una silueta apenas recortada contra el cielo. Luego, cada vez más clara, más detallada, el cabello oscuro recogido en una trenza, las muñecas vendadas, la camisa remangada, los pantalones de hombre remendados en las rodillas. Una mujer levantando su mundo, tronco a tronco. Samuel, en cambio, tenía un mundo que sentía vacío. Se giró hacia el interior del rancho. La casa estaba en silencio, como siempre. Los tablones del piso crujían bajo sus botas. Sobre la chimenea, una fotografía amarillenta mostraba a una mujer joven con el cabello recogido y una sonrisa tímida, sosteniendo a un niño de pocos meses. Él pasó los dedos por el marco, sin tocar el vidrio. «Buenos días», murmuró, en voz baja, a aquella imagen que ya no le respondía. Habían pasado 4 años desde el invierno en que la fiebre se llevó a su esposa y a su hijo. 4 años en los que el rancho siguió funcionando, las vacas siguieron dando crías, la lluvia siguió cayendo cuando quería, y el tiempo, tercamente, siguió avanzando. Pero dentro de él, había una parte que se había congelado en el día en que bajó el cuerpo pequeño de su hijo a la tierra fría. Desde entonces, la idea de una familia le dolía como una herida mal cerrada. Por eso, cuando veía a la mujer de la colina cargar sola esos troncos, algo se encogía y se estiraba dentro de su pecho al mismo tiempo. Admiración. Preocupación. Y un miedo tonto, infantil, a que cualquier cosa que se acercara a él terminara también destruida. Sacudió la cabeza y salió de nuevo al sol, intentando concentrarse en lo suyo. Pero esa tarde el cielo cambió. Nubes oscuras empezaron a formarse sobre la línea de las montañas, avanzando despacio, pesadas como piedras. El viento se volvió más frío, moviendo las ramas de los árboles con un gemido áspero. Los caballos se inquietaron en el corral,
y una bandada de pájaros cruzó el cielo a toda prisa. Samuel se quedó quieto, observando el horizonte. Tormenta, murmuró. Conocía las tormentas de esa zona. Llegaban de golpe, con viento furioso y lluvia que golpeaba la tierra como si quisiera partirla. A veces venían acompañadas de granizo, y más de una vez había visto un techo mal asegurado volar como si fuera de papel. Su mirada subió sola hacia la colina. La mujer seguía ahí, encajando un tronco en la pared lateral de la cabaña. No parecía fijarse en el cielo, concentrada en hacer coincidir las muescas de la madera. El esqueleto de la cabaña se levantaba unos 2 metros sobre el suelo, sin techo aún que pudiera aguantar una buena ráfaga de viento. Samuel apretó la mandíbula. No es asunto tuyo, se dijo en voz baja. Ella sabrá lo que hace. Pero la imagen de un tronco suelto cayendo sobre ella no quiso abandonar su mente. La vio, en su imaginación, atrapada bajo la madera, mojándose bajo la lluvia, sin nadie que le escuchara pedir ayuda. Cruzó el patio con pasos rápidos y entró al granero. Ensilló a su caballo casi sin pensarlo, con los movimientos automáticos de tantos años. El cuero crujió bajo sus manos, y el animal resopló, nervioso por el cambio de aire. Cuando salió, el viento había aumentado. Un olor metálico y húmedo anunciaba la lluvia que se acercaba. Solo voy a mirar, se justificó consigo mismo. Si todo está bien, me doy la vuelta y ya. Espoleó al caballo y cruzó el valle en dirección a la colina. Cada vez que levantaba la vista, la veía a ella, todavía trabajando, todavía ajena a las nubes negras que se espesaban sobre su cabeza. Al llegar al pie de la colina, el primer trueno retumbó, profundo, como un rugido que salía de las entrañas de la tierra. El caballo se estremeció, Samuel le dio unas palmaditas en el cuello para calmarlo. Tranquilo, muchacho. Es solo ruido. Empezó a subir la colina a caballo, pero a mitad de camino decidió descender y seguir a pie. El terreno era pedregoso, lleno de matorrales, y no quería arriesgar una caída. Ató las riendas a un arbusto robusto y siguió subiendo, sintiendo la pendiente castigarle las piernas. El viento le golpeaba la cara, levantando polvo y cabellos sueltos. Otro trueno se oyó, más cerca. La mujer, finalmente, levantó la cabeza, como sorprendida por el estruendo. Miró el cielo, frunciendo el ceño, y luego volvió al tronco que estaba intentando encajar en la estructura. Hizo fuerza, con el hombro contra la madera, los pies firmes en el barro seco de la colina. Vamos, vamos, parecía decirse. Samuel se detuvo a unos metros, sin que ella lo hubiera visto todavía. Observó la escena, el tronco a medio encajar, el viento empujando la estructura, las nubes girando como un enjambre oscuro sobre ellos. Quiso llamarla por su nombre, pero se dio cuenta de que no lo sabía. Habían intercambiado apenas un par de palabras en el pueblo, saludos corteses, un buenos días apresurado cuando se cruzaron en el camino. Nada más. Recordó, de repente, la voz del tendero. La nueva se llama Elena. Vino de lejos, no sé de dónde. Mejor no hacer muchas preguntas. Elena. Samuel dio un paso hacia adelante.